Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este pequeño corto tutorial es para enseñarles a hacer los primeros 3 monederos de la colección de sandía. Vamos a hacer estos 3 primeros porque realmente como se teje este, igual se teje este, igual se teje este. La diferencia es muy poca y en este tutorial les voy a enseñar cómo, empezando con cadenetas, tejiendo la misma secuencia, la misma cantidad de puntos, simplemente creciendo un poco más el cuerpo del monedero, vamos a sacar este diseño, este que es preciosísimo, me encanta, o el de triángulos. Mire, este es súper genial, un monederito muy lindo. Y vamos a sacar también el de triángulos, que es este. Listo chicos, bienvenidos. Muy poco material, muchas ganas de tejer, amor por el tejido. Recuerden que estamos tejiendo monederos colección sandía en técnica guayú. Bienvenidos, empecemos de una vez. Bueno chicos, antes de empezar con el fondo, o bueno, cómo se teje este monedero, porque realmente como tal no es un fondo, se va a tejer en ovalado o en sobre. Los materiales, yo escogí estos colores, pero no se va a llevar la cantidad que tengo acá. Realmente del salmón sí vamos a utilizar 30 gramos para los 3 que les acabo de mostrar. De este verde realmente son metros, son por ahí no sé qué les digo yo, 2 gramos de verde oscuro, 2 gramos de verde claro, 2 gramos de blanco, y del negro sí 10 gramos para los 3. Recuerde que son 3 monederos los que vamos a tejer, 10 gramos, aguja e hilo para costurar a mano y el gancho número 3 o 1.5, 1.7, perdón, este es el 1.7, cierres. Todos 3 llevan cierre. Yo siempre trato de que el cierre sea un poco más grande que de lo que lo voy a trabajar. Miren, por ejemplo, este. Sí, es mejor que quede un poquito más, ¿ok? 3 cierres, aguja hilo para costurar a mano y empezamos con este hermoso tutorial donde vamos a sacar provecho máximo de un mismo diseño para sacar 3 monederos diferentes. Bueno, vamos a empezar a tejerlos. Los coloqué así en sobre para que ustedes entiendan por qué se tejen igual. Ahí tengo 1, 2, 3. Mire, así. Se empieza por esta parte de abajo con 40 cadenetas y vamos a empezar a subir. Así se tejen los 3. No importa cuál de los 3 quiera usted, se tejen de la misma forma, ¿ok? Empecemos entonces con 40 cadenetas. 40 45 es buen tamaño. De más de 45 sí me parece que ya no quedan tan bien, ¿ok? Entonces vamos a hacer 40 cadenetas y vamos a empezar a tejer una vuelta de puntos bajos sobre estas cadenetas. Simplemente tejiendo las cadenetas, 40 en total. Listo, más una. Siempre se teje 40 más una para subir y en la cadeneta 40 empezar a tejer. Coloco mi hilo alma y voy a empezar a tejer todo esto con puntos bajos. Listo, acá donde acabé de hacer el punto bajo hago un aumento, o sea, otro punto ahí para que me queden 2 en el mismo espacio y agarrando las cadenitas vamos a tejer puntos bajos, solamente salmón. Termino acá y les muestro qué hay que hacer. Bueno chicos, ya terminé. Realmente no es importante contar los puntos, no se preocupen. Si usted hizo 40 o 45 cadenetas, perfecto. Que la idea es que tenga un tamañito muy similar a estos. O sea, no es tanto que le quede igual al mío, sino los 3 le queden igual a usted. O sea, que si usted acá hizo 45, con este también puede hacer 45 cadenetas, con este también puede hacer 45 cadenetas. Mire, eso es la idea, que usted sepa que de la misma forma que se hace estos dos, se hace este. Entonces, si hizo 40 bien, si hizo 45 bien. Si tiene dudas, puede medir. En mi caso, yo voy a medir esta verde cuánto me quedó, porque yo no lo había hecho con cadenetas, de 11, como 11.5, prácticamente, no, 11, miren chicos, 11 centímetros, a ver, los tiro bien, no,
casi 12, mire, y me falta acá hacer el aumento para la curva. Entonces lo pueden hacer ustedes y lo pueden medir, que si le queda más de 12 centímetros, sí siento que va a quedar exageradamente grande. Entonces entre 11 12 centímetros es muy bueno el tamaño. Listo para estos monederos. Llegué acá al final, no voy a contar puntos, no hay necesidad, no es múltiplo como para decir tengo que tener tantos puntos perfectamente bien contados, no. En la última cadeneta voy a hacer 2 puntos bajos salmón, voy a tejer un punto negro, ahí mismo, en el mismo punto para dar la curva, es la única vuelta que lleva aumentos. Y ahí mismo hago un punto salmón. Y a partir de acá voy a contar 5 puntos salmón, un punto negro. Acá, 2. Guardando mis hilos alma, recuerden que estoy trabajando con hilo alma por dentro, agarrando la pestañita de la cadeneta porque estamos trabajando todavía sobre la cadeneta. Simplemente giramos, dimos esta curva para quedar trabajando encima de la cadeneta. 4 salmón y este será mi quinto punto salmón. Ya estas colitas salmón las puedo dejar atrás para quitarlas luego. Con este hilo negro que llevaba de hilo alma, hago cambio de color. No les expliqué esta parte, chicos, es muy importante que sí tengan claro cómo es el cambio de color. Sin terminar el punto salmón, agarro el punto negro y hago un solo punto negro. De esta forma vamos a hacer 5 puntos salmón, un punto negro, 5 puntos salmón, un punto negro, hasta terminar acá. Ya les muestro cómo vamos a continuar. Eso es todo. Este monedero es muy fácil de hacer, muy sencillo, porque no hay que contar tanto, chicos. Ya se van a dar cuenta al paso que vamos avanzando, que realmente es guiarnos por los 2 puntos negros para hacer el otro que quede más o menos centrado y ya. Realmente es muy fácil. De monederos fácil este. Otra cosita que vamos a aprender en este taller es a trabajar de técnica Wayuu en principiantes. ¿Por qué es un monedero para principiantes? Porque se trabajan solo 2 hilos. Entonces usted fácilmente va a poder trabajar el hilo alma sin que se le enreden. ¿Cómo hago para que me queden más colores acá? Esa parte también la vamos a aprender, cómo se van a meter estos colores que no los tengo desde que empecé, cómo lo vamos a cambiar acá. Entonces sí es un taller para principiantes, para facilitarle esta técnica a los chicos que están empezando desde cero. Entonces va a estar genial porque no nos tenemos que preocupar tanto por los hilos alma o por trabajar con tantos hilos al tiempo. Chicos, termino esta vuelta y ya les enseño cómo nos va a quedar. Recuerden que esta colita ya se deja atrás, cómo nos va quedando para que tome la forma de sobrecito. Acá terminé, así tiene que quedar: un negro, 5 salmón, un negro, 5 salmón, un negro, 5 salmón, y acá me quedó un negro y 3 salmón, y este es mi último punto. Recuerdan que así como acá se tejieron o se tejió un aumento con 4 puntos, acá lo mismo. Este es el primero de el aumento con 4 puntos. Este es el segundo, y 1 2 3 4, y este es el tercero. Entonces ya tengo 3 aumentos en el punto que corresponde, tengo que hacer 4, y dice que tengo 1 2 3 4 y 5 puntos salmón. Entonces yo tengo que hacer con estos puntos salmón, me faltaría 1 para el aumento de 4. Así es sencillo. Entonces este punto negro es mi aumento de 4. Ahora sí, en el último punto tengo 4 puntos, 3 salmón, 1 negro, y si cuento de acá hasta el último salmón tengo 5 salmón, 1 negro. Así de sencillo. Ahora vuelvo a hacer lo mismo: 5 salmón, 1 negro, 5 salmón, 1 negro. Nada difícil, chicas. Estos monederos es la cosita más deliciosa de tejer. Calma, no da ansiedad, no da estrés, no da esa cosa de que como que no me cuadra. No, 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 todo cuadra. 1, 2, 3, 4. Este es mi punto 5 salmón, y ahora hago mi punto negro ahí. Y él va, digamos, quedando como intercaladito, o de una forma u otra, no lineal. La idea es que no quede en lineal. Mire,
Ahí ya tengo 5 salmón, un punto negro. Vuelvo a hacer lo mismo, 5 salmón, un punto negro, que ya va a quedar acá en el centro y acá en el centro y acá en el centro. Voy a avanzar y les muestro cómo me queda al dar la vuelta acá, si hacemos aumentos o también me queda intercaladito para que no le quede mal. Ah, una cosa, no, termino la vuelta y les enseño. Bueno chicos, ya avancé, mire, terminé y este es el último punto de la vuelta ya para llegar a la curva. Tengo el punto negro, los 5 salmón. Acá voy a hacer el último aumento de todo el monedero. Ya no se va a hacer más aumentos. El último acá, donde tengo el salmón, voy a hacer un punto negro para que me quede en aumento y para alejarlo un poquito de este punto negro de acá. Y aquí ya me voy tejiendo solamente puntos salmón. Toda la vuelta. Les voy a marcar con un gancho para que ustedes me entiendan. Ya no se hacen más aumentos, porque no necesito que esto tome una forma plana. Por acá tengo mi gancho. No necesito que esto tome una forma ovalada. No, 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 no. Este fondo ya así como está. Voy a marcar este puntico negro para que ustedes lo tengan como guía. Que hasta ahí, bueno, de hecho el salmón. El punto salmón para que tengan ustedes como guía que hasta este punto negro van a ser salmón. A partir de ahí ya van a empezar a tratar de ubicar los puntos negros, pero ya les explico cómo. ¿Listo? Entonces esta vuelta ya marqué, yo voy a dar toda la vuelta tejiendo punto sobre punto, solo agarrando la pestañita de atrás, solamente agarrando la pestañita de atrás del punto salmón y solo punto salmón. En esta vuelta no va ni un solo punto negro. Miren chicos, ni uno solo. Termino acá, no hago aumento, sigo punto sobre punto, doy la vuelta hasta acá donde marqué y ya les muestro que sigue. Bueno, ya di la vuelta sin aumentos, empezamos acá, tejí, acá ya empezó a cerrarse, mire, ya toma la forma de canoa porque no hice aumento acá, solo punto sobre punto, así que es normal y eso es lo que queremos, que él crezca en sobre hacia arriba para tener la altura que ocupamos. Llego donde tengo marcado, yo marqué solamente por ustedes porque realmente al llegar al último punto negro ya me doy cuenta que terminé la vuelta. Pero no voy a empezar ahí con un punto negro, no, ya terminé la vuelta, voy a tejer salmón hasta el centro del otro punto. No me importa mucho qué tantos puntos salmón tenga después de pasar acá, o sea, no es importante, no se preocupen por esa parte. Miren, acá también como no hice aumento, él se va a empezar a tomar formita de canoita. Simplemente salmón y salmón. Para mí aquí que lo tengo en mi mano, creo que este es el centro de los puntitos negros. De acá a acá, siento que si hago el punto negro ahí, me va a quedar centrado. Entonces no tengo ni que contar cuántos puntos tejí después de pasar la vuelta, sino que hago mi primer punto negro ahí, siento que queda bien ubicadito. Y acá voy a empezar a hacer lo mismo. Punto salmón, agarrando la pestaña de atrás, guardando el hilo alma, hasta donde yo creo que si hago mi punto negro, queda en el centro de estos dos. Eso es todo, nada más. Mire, ahí creo que si hago el punto negro, queda en el centro de los dos de abajo. Listo. Eso es todo lo que tengo que hacer. Y él empieza a tomar forma de canoita. Así voy a avanzar. A ver qué les digo yo. En el caso mío, que yo quiero que uno sea sobre y el otro cédula y el otro plano, voy a agarrar mi documento y yo lo voy a medir. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a subir este monedero hasta esta altura. Yo tengo esta medida. A mi parecer, esta altura primero pues es la que necesito para ya darle una vuelta y es la que necesito para este monedero. Si usted por alguna razón siente que está muy largo y lo quiere más alto, lo puede hacer más alto de esta forma hasta que quede de este alto. Voy a tomar la medida solamente para que quede claro más o menos qué medida necesito yo. 6 centímetros y medio.
6 centímetros y medio voy a hacer el sobre, 6 centímetros y medio hacia arriba, dándole una vuelta con puntos negros de esta forma y una vuelta sin puntos negros salmón. Se repiten las dos mismas vueltas, una con puntos negros, una totalmente salmón. Bueno chicos, para este que es el monedero 1, simplemente tejí desde donde empecé con la cadeneta hasta acá que ya terminé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero de estas vueltas se tejió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas, intercalando una vuelta salmón sin puntos negros, una con puntos negros, una sin puntos negros, una con puntos negros. Recuerde que queda un punto negro, 5 salmón, un punto negro. La siguiente toda totalmente salmón y vuelvo y repito. Esto lo repetí 8 veces. Ya la vuelta 9 y 10 la estoy tejiendo solamente salmón. Así que hasta esta vuelta 8 ustedes pueden repetir para los 3 monederos. Son 3 monederos, chicos. Para los 3 monederos, pero como queremos un monedero que quede en sobre para esta tarjeta, así que ustedes tendrán que seguir la secuencia hasta el tamaño de la tarjeta, que en mi caso yo creo que pueden ser 4 vueltas más, 8, 12 en total. Desde acá donde empieza hasta donde termina, 12. Así que van a tejer 10 vueltas con la secuencia de un punto negro o 5 salmón, una vuelta de salmón, un punto negro, 5 salmón, así 10. Y la vuelta 11 y 12 la dejan totalmente salmón, sin darle más vueltas, ¿ok? Igual yo se los voy a enseñar, les voy a mostrar qué hice para el monedero 2 y el monedero 3. Este es el monedero 1. Y el monedero 1 sí lo vamos a dejar así de cortico. Les voy a mostrar con medidas. Si usted lo va a hacer con medidas, tiene 4 centímetros. Acá está mi caneta. 4 centímetros de alto. No tiene más. Y realmente no necesita más. No es necesario más. Tiene 4 centímetros de alto. ¿Listo? Acá con 4 centímetros de alto ya les voy a mostrar yo cómo va el diseño. El diseño se va a doblar así. Y él va a llevar el cierre acá en el centro. Entonces yo teniendo así mi monedero que ya llegó acá a la curvita, no voy a meter el hilo blanco ahí, lo voy a empezar a hacer a partir de acá. Por eso toca doblarlo, porque usted no necesita contar ni nada, usted dóblelo, que quede perfectamente. Así queda por detrás, así queda por delante, y tal donde me da así, tal cual donde me da la curvita, coloqué mi gancho. Así que voy a tejer hasta ese gancho, pero voy a colocar ya mi hilo alma blanco porque voy a cortar el negro. El negro de hecho no lo estaba usando en las 2 últimas vueltas, no importa, él siempre tiene que ir 2 colores. 1, 2, 3. Ahí lo quito porque me incomoda mucho. Y este es mi punto blanco donde voy a empezar. Ahí voy a hacer el blanco. Muy sencillo, como no va a cortar el negro sino el salmón, entonces este blanco que acabé de poner lo halo, mire, ahí suavecito para que él no quede desde bastante allá, no quede desde acá, sino más o menos desde acá. ¿Por qué lo coloqué desde antes? Para no tener que meter el hilo como se pone normalmente, que ya les expliqué que empieza a quedar más grueso. Miren, simplemente esta vuelta va totalmente blanca. Acá guardo mi hilo salmón unas 5 o 6 punticos bajos y lo quitamos. Miren chicos, con 3 montoncitos de sobrantes terminé. Vamos a quitarlo. Lo halo un poquito, un poquitico. Listo, vean. No más salmón. Ahora vamos a trabajar solo blanco y negro. Por eso son 2 colores siempre. Voy a trabajar blanco y negro dando toda la vuelta hasta llegar acá. Cuando llegue acá voy a meter el verde. Cuando le dé la vuelta con verde claro voy a meter el verde oscuro, siempre dejando el negro. O sea, yo siempre voy a tejer con el blanco, termino el blanco y coloco el verde, dejo un pedacito el blanco para hacer lo mismo, tejer 5, 6, 7 punticos, corto el blanco, sigo con verde negro, luego el verde oscuro con negro y
por último, si al hacer todo esto lo doblo acá y todavía no se juntan estas dos paredes, tengo que darle una vuelta con negro. Primero, para que se junten las dos paredes, y segundo, para que contraste el color con el cierre, que es mi forma de disimular el cierre, porque el cierre va a ir acá. Miren, acá va mi cierre. ¿Ok? Entonces, chicos, terminamos la vuelta blanca, seguimos la verde oscura y ya se los enseño cómo nos quedó. Bueno, chicos, de esa forma como se metió el color blanco, así mismo vamos a meter todos los colores. Mira, acá está la unión. Así mismo se colocan todos los colores, el verde oscuro. En mi caso yo quería colocarle una última vuelta con negro, pero no alcanzó. Miren, el chiste de este monedero, el que les acabo de enseñar, es que va así. Ya se los había mostrado cuando llegamos al salmón. De esta forma. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si usted termina su monedero y aún no se juntan estas dos partes, dejando solo el espacio para el cierre, sí se le da una vuelta con negro. Pero en mi caso, no. Terminé la vuelta blanca, la vuelta verde clara, la vuelta verde oscura y apenas me quedó medio centímetro para colocar el cierre y ya nada más. Porque el secreto o el chiste es que quede plano, miren, no embombadito, no gordito, no nada de eso, que quede totalmente plano, planito, totalmente planito. Miren, él queda cuadradito, esto es cuadrado, que alguien me decía que profe, que es un rombo. No alcanza a ser un rombo, chicos, entonces yo lo veo más bien como cuadradito. Bueno, la parte de atrás se ve mejor, así queda. Entonces, chicos, voy a enseñar cómo se coloca el cierre, pero entonces colocándole el cierre a este, que es igual, es lo mismo. Ya les voy a explicar cómo se teje este. Mire, el cierre se coloca igual que este, ¿ok? Entonces, con el tutorial de cómo se coloca este cierre, vamos a aprender. Y el de sobrecito, que también va plano, pero simplemente se sube sin hacer ningún cambio, se sigue creciendo después del salmón, que este lleva 2 vueltas salmón más que este, y este lleva 2 más que este. Eso es toda la diferencia que hace un monedero de otro. Este sí me tocó, o preferí explicarles cómo se iba a cerrar para que ustedes sepan qué espacio dejan. Me están preguntando qué espacio quedaba antes de colocar el cierre, y el espacio que quedaba era de 3.5 centímetros. 3.5 es el espacio que queda cuando terminé el salmón. Después de haber terminado el salmón, quedó 3.5. Le di una vuelta blanca, una verde clara, verde oscura y solamente me dio espacio para cierre. ¿Listo? Si ustedes lo dejan por ahí 4 centímetros separaditos, es posible que sí les quede para darle la vuelta totalmente negra, pero que tampoco es necesaria, ¿no? Entonces, chicos, de esta forma tenemos el monedero plano, que queda muy lindo. El monedero en sobrecito, que, pero venga, yo les muestro que cuando les digo que tiene 2 vueltas más, es porque se nota. Miren lo alto. Y este que va en triángulo, miren lo alto, ¿sí ven? Solo el salmón es el que hace la diferencia. Este tiene 2 vueltas menos que este, y este tiene 2 vueltas menos que este. Nada más, o sea, si yo lo quiero en sobrecito, pero plano, triangular o cuadrado, como le acabo de mostrar, tiene que tener las medidas que les acabo de mostrar, que en mi caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas. En este tiene 12 y en esta 14. ¿Listo? Entonces, así de fácil se hacen estos 3 monederos. Voy a enseñar cómo se costura los cierres, que todos se costuran igual. Pues yo les digo que todos se costuran igual, chicos, porque realmente ustedes ya saben en qué posición va a quedar este, ya saben en qué posición queda el cierre de este, y este, que es el más alto, que va a quedar en triángulos, también les voy a enseñar cómo se hace.
Así de sencillo, tengo 3 preciosos monederos. Voy a dejar el tutorial hasta acá, solo enseñarles a pegar el cierre y con eso, chicos, vamos a sacar estos 3 preciosos monederos. El próximo tutorial será para enseñarles a sacar los redondos como este, el de media luna. Y bueno, este es este mismo, la única diferencia es que este tiene cierre y este tiene boquilla, pero a la hora de tejerlo los dos se tejen igual. ¿Listo? La única diferencia es la forma del cierre y de la boquilla. De resto, todos estos 4 se empiezan igualitos. Este es el próximo tutorial, chicos. Vamos a poner el cierre de este, que ya queda clara la explicación de cómo va. Nos vemos en el próximo tutorial. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, que compartan mi contenido, que dejen siempre un me gusta y un muy buen comentario. Y este también. En sí, los 3 son sobres. Eso es lo que ustedes están viendo, son sobres. ¿Qué pasa? Que este lo adecué o lo tejimos, porque acá lo tejimos con ustedes, para que al cerrarlo y colocarle este cierre que también se les enseñó a poner, quede así, planito. Mire, que en sí queda un cuadrito. Así queda. Listo. Este es el primer sobre de los 3, que es el más pequeño. Este, que es el mediano, si lo dejamos el tamaño tal cual, solo colocar el cierre en el mismo diseño, de la misma formita, no cambia nada. Este es el segundo. Y este, que es el tercero y el más alto, sí se tejió y se creció hasta este punto, que al colocar un cierre, él me queda en triángulo. Mire, al colocar el cierre, él me va a quedar en pirámide o en triángulo. ¿Ok? Esa es la idea con este. Entonces, teniendo claro que simplemente son sobres, al usted colocar el cierre es que hace el cambio. Vamos a colocar el cierre de este, igual que hemos puesto todos los otros cierres, lo mismo. Solamente que le buscamos el ladito o la formita. Mire, acá yo siempre lo acomodo, coloco, ay, madre mía, alfiler, coloco alfiler. Aquí, nada más. Perdón, chicos, es que no alcanzaba el alfiler, que lo tenía lejos. Y casi tumbo todo. Y acá. Miren. Nada más. Nada más. Espero que no me pinche. Eso. Yo dije, ahí me voy a ponchar con mi alfiler mis pequeños dedos. Miren, a este lado hago lo mismo. Acomodamos. Para que se vea el cierre bien. Y ahí ya me queda en triángulo. ¿Listo? Si ven que sí, da la forma. Pero tenemos que costurar este antes del otro. Ya les mostré, simplemente quería mostrarles cómo nos queda. Sí, ahí. Hasta acá. Aguja e hilo para costurar a mano. Preferible el hilo de tapicería, chicos. Hilo de tapicería es demasiado maravilloso porque no se troza fácilmente. Si se troza, quería con la boquilla, colocando la boquilla, como que la boquilla tenía un poquito de borde y sí se trozó, pero es muy rara a la vez. Normalmente es un hilo muy fino, muy resistente. Mire, un pequeño nudito ahí, para que se vea el nudito más limpiecito y no se vea mucho enredo. Listo. Y empiezo a costurar acá. Mire, recuerde que tiene que tener bien su medida de acá hasta donde va la puntita. Ahí, en este caso, ahí va la puntita. Y empiezo a costurar siempre de adentro hacia afuera y siempre, chicos, llevando puntada a puntada. No es hacer recogidos, no. Puntada a puntada es esto. Saqué mi hilo por acá, voy a pasarlo. La distancia de puntico bajo a punto bajo. A mí me van a servir estos puntos bajos como referencia, vea. Esa es la distancia que debe tener un punto del otro. De un punto bajo al otro punto bajo. Miren,
no distancias largas, vea, de ese punto bajo corro un poquito mi dedito y ahí encima del otro punto bajo sigue, bien corticas. Voy a costurar hasta acá, ya les muestro cómo costuramos el otro lado y ya nos va a quedar nuestro hermoso monedero en triángulo, en sobre y el plano. 3 monederos con la misma base de tejido y la diferencia la damos a la hora de colocar el cierre. Bueno chicos, ya terminé de costurar, ya quedó bien hasta donde debe de ir, de acá hasta acá, ahí, listo. Ahora vamos a costurar este lado, es muy sencillo, es lo mismo, ya está ya costuradito, cosidito, agarrado, ya es más fácil acomodar acá, miren. Vengo a la parte de adelante, siempre acomodo primero la parte de adelante, mire cómo se ve el cierre de bonito. Voy a sostener un poquito y ahí ya empiezo a colocar alfiler, porque sé que con ese pedacito que ya tengo ahí, ya ahí va a quedar bien. Tienen que fijar que no quede chueco. Chueco es que quede torcido, como corrido para un lado, corrido para el otro. Eso tienen que checar ustedes, pero eso se sabe también, es cuando ya prácticamente está todo costurado, muchachos. Que muchas veces si he tenido que poner a las chicas a que desbaraten, les digo, no, mi niña, sí no se puede dejar. Aprovecho, metemos esta colita, que esta se va a sentar ahorita, la colocamos allá adentro para nosotros costurar hasta el último pedacito de acá. Listo, vean, ahí. No creo que el cierre me dé para correrlo porque este alfiler estorban, pero ahí quedó. A ver, sí, ahí está. Perfecto. Costuramos lo mismo, bien costuradito, y ya les enseño para que le coloquen un precioso cordón y les muestro cómo nos quedó. Ah, también les voy a mostrar cómo se remata acá por dentro, pero vamos a costurar y ya les enseño cómo se remata. Bueno, ya terminé, también costuré esta parte, ya están los dos bordes terminaditos. Acá terminé, empecé a costurar desde acá hasta acá, pero voy a aprovechar y voy a enseñarles cómo esta parte de acá que nos sobra podemos solucionarlo y vamos a girar el monedero. Realmente no hay que girarlo todo, pero para la facilidad de ustedes y mi facilidad, siento que ahorramos tiempo si lo hacemos así, si nos devolvemos para la parte de atrás. Y esto también nos va a servir, chicos, para aprovechar y quitar todos estos cositos que quedan, que no es malo, pero pues como yo no forro los monederos, volvemos a lo mismo, sí debe de quedar limpio y hermoso por los dos lados. Este es el revés de mi monedero, miren. ¿Sí ven? Queda perfecto. Entonces, ¿para qué voy a forrar una obra de arte? Queda perfecto. No se forran los monederos ni las mochilas en técnica guayú, no se forran. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de personas la forran es porque cometen errores, por ocultar cosas, hilos o imperfecciones. Entonces, si alguien es conocedor, chicos, voy a retirarme un poco porque voy a sellar un poco acá y no quiero que se vea en cámara, ¿listo? Muchas personas lo hacen por eso, para corregir errores. Entonces, yo hice algo mal, me quedó un hilo feo, el cliente no lo puede ver, sencillo, lo forro y el cliente queda engañado. Cuando la gente conoce la técnica, yo tengo clientes que creo que tienen más conocimiento que yo, me dejan asombradas cuando me dicen, ay, profe, pero es que, mire, profe, que me mandaron a hacer esto, pero es que tal cosa, mire que la clienta me dice que lo quiere así, pero cierto, profe, que eso no se puede hacer porque es en técnica guayú y queda mal. Entonces me sorprenden y asimismo tengo alumnas y clientes que también saben y entonces me dicen, profe, a mí me encantaría de esta forma, pero yo sé que en la técnica guayú no se practica, entonces no, hagámoslo así. Entonces, chicos, es importante tener claro, las indígenas guayú no forran sus mochilas, no le colocan piedras, no le colocan apliques. Entonces es eso, usted quiere una mochila en técnica guayú, pues trate de hacerlo así. Y si no, le toca conformarse con decir que inspirada en las mochilas guayú, que inspirada en la técnica guayú, pero ya no puede decir que son mochilas guayú, con técnica guayú. Le toca decir que se inspiró en la técnica, pero pues que no es la técnica como tal. Entonces eso es, no la voy a forrar,
porque yo sí hago mis mochilas en técnica Wayuu y lo primero que aprendí es que no se forran, no se forran. Bueno, no, primero aprendí que no se le deja ningún error, o sea, hilos, mechas o cosas feas, y segundo, que no se forran. Mire, aquí estoy, ya sellé ese bordecito, entonces estoy costurando para sentar el cierre. Es importantísimo que el cierre quede bien asentadito, que no se levante, que nada de esto se vea levantado, porque eso es, le pierde calidad a nuestro monedero. Voy a terminarlo de asentar todo hasta acá y lo mismo voy a hacer con este. Al terminarlo acá voy a aprovechar esta colita y este hilo también, mire que está acá, para ocultarlo por todo esto, ahí, que quede bien costuradito y escondidito, y esta colita la doblo acá y también voy a costurar todo y listo, para que quede así asentadito como este pedacito de acá. Miren, si ve que está bien asentadito, vea, no se levanta nada. Eso hay que hacer. Voy a terminar esto, volvemos a colocarlo al derecho y ya nos vamos a colocarle hilo a los tres. Yo les voy a enseñar a hacer los 3 cordones. Chicos, es importante aprender los 3. ¿Por qué? Porque como se hace este cordón, si variamos o cambiamos una o dos cositas, podemos sacar 3, 4, 5 cordones totalmente diferentes. Entonces, eso es lo que les quiero enseñar hoy. Que con una misma forma de tejido van a sacar ustedes muchas variedades. Porque va a variar, realmente va a variar. Entonces, listo, chicos. Terminamos acá de asentar bien el cierrecillo. El bordecito, mire, solo es agarrando la pestañita de encima, no pasen la aguja hasta el otro lado porque se va a ver el hilo, mire, solo la pestañita del cierre y la pestañita que alcanzo a agarrar del tejido, mire, y no se nota la costura, queda demasiado limpia, demasiado perfecta, demasiado bien hechecita, miren, porque el cliente se fija en todo. El cliente no se engaña, chicos. El cliente sabe si usted cometió un error y si está tratando de ocultar ese pequeño error para que él le pague lo que usted pide, y resulta y pasa que con cositas que podemos hacer mal. Miren, ¿sí ven? Terminamos y ya les muestro para hacer los cordones. Bueno, les voy a mostrar cómo se hacen estos cordones. Los 3 se tejen igualito. La única diferencia es que este tiene 4 colores, este tiene 2, este tiene también 4. Nada más. De resto, todos se tejen igual. Les voy a mostrar. Chicos, este que vamos a tejer, queremos que quede en espiral, pero se teje igualito. ¿Listo? Que quede eso claro. Vamos a agarrar 2 colores nada más para que se entienda un poco mejor. Recuerden que trabajé los monederos con los hilos dobles porque tengo hilos de 1 milímetro muy delgado, entonces lo trabajé doble. Así mismo vamos a trabajar los cordones. Yo tengo acá 60 centímetros de hilo y lo voy a doblar. Mire, 60 centímetros de hilo, lo doblo para sacar el cordón. Siempre le hago un nudito porque cuando yo desate este nudito me va a servir como para dejarlo de mechitas o de pomponcito, de borlita. Vamos a colocar acá uno de mis ganchos para ayudarme y vamos a separar los hilos dejando 2 en cada mano, pero va a quedar uno negro, uno salmón, uno negro, uno salmón. Yo voy a agarrar primero en la mano derecha el negro hacia arriba y el salmón abajo. En la mano izquierda el salmón arriba, el negro abajo. De esta forma. Y se tejen todos igual. La única diferencia es que si lo va a hacer de varios colores, pues tendría que tener negro, por ejemplo verde, blanco y salmón. O los 4 cabos de diferente color. Eso es todo, que estos 4 que yo tengo acá en mi mano, cada uno sea de un color diferente. En este caso, porque quiero que quede diferente a los que ya tejí, agarré en esta posición y en este orden. Vamos, todos se tejen igual, recuerden, pasamos el negro acá por el medio de estos dos y lo traemos hacia este lado. Ahora me quedo en la misma posición, los 2 negros abajo y el salmón arriba.
Pasamos el de la izquierda, siempre es una mano y una mano. Ya utilicé la derecha, ahora acá en la izquierda hago lo mismo. Mire, no suelto la derecha, puedo soltar la izquierda, pero la derecha sí. Bueno, una de las manos tiene que quedar sin soltar cada vez que hacemos la vuelta. Y de hecho podemos trabajar sin tener que soltar ninguno, mire. Solo se pasa uno acá y enseguida el otro acá, sin tener que soltar ninguna mano. Ahí vean, ¿sí ven? Ahí ya quedó el primer nudo. Luego acá lo vamos a hacer de una manera más rápida porque necesitamos avanzar para que se entienda qué es lo que se va a hacer. De la misma forma que se los expliqué, solamente que lo hago rápido. Pero llega el momento que tengo que parar un poco para desenredarlo, porque así como él se va trenzando arriba, como les estoy mostrando, así mismo empieza a trenzarse en la parte de abajo. Estos cordones normalmente se hacen en un espacio que caigan los cordones, que tengan caída, que puedan ellos en la parte de abajo ir rotando o ir girando para que no se enreden. Pero en este caso que estamos sobre la mesa, pues ellos también quedan sobre la mesa. Listo, chicos, es muy sencillo. Miren, paso acá, lo devuelvo a esta mano, paso acá, lo devuelvo a mi otra mano y de esta forma va quedando en espiral. Miren, listo, voy a avanzar y se los muestro terminaditos para hacer la comparación, que los cordones se ven diferentes todos. Lo único que tienen que hacer ustedes es colocar diferente el orden. Ustedes ya vieron cómo empecé, entonces colocar diferente la ubicación, pero a la hora de tejerlo es la misma forma. Miren lo hermoso que queda en espiral. Ya se los muestro todos. Bueno, chicos, así nos quedaron los cordones. Miren, les voy a mostrar la diferencia. Estos son los cordones que yo ya tenía hechos y este el que acabamos de hacer. La diferencia es mucha, chicos. Miren, este tiene diferentes colores. Es el mismo tejido, lo único es que tiene diferentes colores, no se puede como diferenciar tanto. Estos son los mismos colores, 2 cabos negros, 2 salmón, pero este sí se nota la diferencia. Este quedó como líneas, este quedó en espiral. Este vuelve a tener varios colores, así que por eso se ve tan diferente. Este tiene los mismos 2 colores. La diferencia de este es que tiene 4 cabos. 3 naranjas, 1 negro. Este tiene solamente un cabo negro y los otros 3 son salmón, perdón, no sé por qué dije naranja. Y este sí tiene 2 salmón, 2 negros. Eso es toda la diferencia. Yo lo terminé, acá le hice un nudo sencillo para ponerlo así en los monederos o en las piezas terminadas. Yo simplemente paso mi gancho, mi aguja o mi crochet, saco esta que es la colita o esta partecita de acá. Cuando ya está así, simplemente una orejita y ahí queda mi cordón agarradito al monedero. Chicos, eso es todo. Con esto terminamos la clase de la colección de sandía, o al menos los 3 primeros. Acá queda estilo pomponcito. Al hacer el nudo simplemente lo cortamos parejito para que quede estilo pomponcito y ya, nada más. O una borlita, chicos. Eso es todo. Gracias por la compañía, gracias por tejer con Creaciones Mari Crochet Colombia. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que dejen un buen comentario, un me gusta, y quedamos pendientes del siguiente tutorial para hacer ya los redonditos, que también son colección sandía, pero redondos. Así terminamos con estos 3 primeros monederos. Gracias, chicos, por acompañarnos. Los espero en el próximo tutorial.